Bien, vamos a comenzar revisando. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y aquí hay un grupo de María Francisca, de Tamara y de Catalina. María Francisca, qué bueno que entraste. ¿Estás ahí? Casi. Que no la escucho. Está muteada María Francisca. Pero mira, revisemos este título. Perfecto, no puede... Pero revisemos el título. Cuando dicen aspectos socioculturales, ¿qué les parece ese título? Amplio, quizás. Muy amplio, demasiado amplio, porque ¿qué estamos hablando? ¿De la cultura? ¿De la sociedad? ¿De qué cultura? ¿De qué sociedad? Entonces, cuando decimos aspectos socioculturales que influyen en el apoyo al fútbol femenino de la región de Valparaíso. Entonces, ¿de quién se está esperando el apoyo aquí? ¿De quién se espera el apoyo? Pensemos un poco en lo que ellos hacen en la presentación del problema. Hablan del deporte, Juego Olímpico, habla de cuando se comenzó a jugar fútbol formalmente en Escocia, derecho de la mujer, y luego pasó a la primera selección de fútbol en Chile. Perfecto. Entrega solamente información tan general que no permite contextualizar el fútbol en la región de Valparaíso. Entonces, cuando hablamos de presentación del problema de investigación, tenemos que hablar sobre los problemas que presenta el fútbol femenino, pero en la región de Valparaíso. Porque luego salta al tema de salario en el fútbol femenino. La diferencia salarial. Y nada más. Entonces, aquí una sugerencia para Francisca, María Francisca. Mira, el tenis a nivel mundial, el tenis femenino, siempre se ha quejado de lo mismo, que los premios para los hombres son más que para las mujeres. En el ciclismo internacional, las mujeres se quejan de lo mismo, que hay más dinero para los hombres que para las mujeres. Y aquí pareciera ser por todo lo que han escrito ustedes, que se están refiriendo a la brecha salarial de lo que recibe una jugadora de fútbol y un jugador de fútbol en la quinta región. Entonces, por una parte, el título no ayuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes saber? Si hay infraestructura especial, si hay organizaciones especiales, si hay dirigencias especiales, ¿qué tipo de apoyo? ¿Administrativos?
de dineros, de infraestructura, de recintos deportivos, en fin, no tenemos claridad y no queda claro en este proyecto, María Francisca. Entonces tienen que trabajar en eso y centrarse, si el problema está centrado en el fútbol femenino de la quinta región o de la región de Valparaíso, tienen que centrar el problema y presentar el problema de la quinta región de Valparaíso. ¿Ya? Podría partir resumiendo brevemente esto, pero presentar el problema en el fútbol de Valparaíso, si lo quieren centrar en solamente en las remuneraciones, bueno, se centran en las remuneraciones, pero ahí no podrían hablar de aspectos socioculturales, sino que tendrían que ver por qué la remuneración del fútbol masculino, en fin, y ahí tendrán que aportar información. Y la idea es determinar qué hace que a uno le paguen más y a los otros le paguen menos, si es que ese es el verdadero problema. ¿Ya? Yo diría que están en una, entre 1 y 10, yo diría que están en el nivel 2, empezando a trabajar, empezando a discutir el problema, empezando a centrar el problema, pero esto es lo normal. Es decir, es muy bueno que hayan presentado este documento, pero ahora tienen que activarlo para seguir trabajando mucho más rápido. ¿Hay alguna sugerencia que quiera hacer Yasna, Martín, Verónica, Anaí, al trabajo de María Francisca? Nada, yo, profe, creo que para todos, como que lo más difícil puede ser centrarnos en lo muy, muy específico de lo que tiene que ser el problema. Sí, sí. Eh, la pregunta que hace María Francisca, si tiene que enfocarse en la ciudad. Ahora, lo que están haciendo ustedes es enfocarse en la región de Valparaíso. Y me parece bien que lo hagan en la región, una región, ¿ya? Porque si ustedes se quieren centrar en Chile, la pregunta que se tienen que hacer es, bueno, ¿tengo yo como María Francisca la posibilidad de averiguar lo que ocurre en las otras regiones del país respecto al fútbol femenino? ¿Tengo acceso a dirigentes, entrenadores, jugadoras, eh, entrenadoras, eh, para acceder a la información necesaria para desarrollar este tema? Entonces, cuando ustedes plantean un problema, tienen que ver la factibilidad de desarrollar ese problema, de desarrollar ese tema, de desarrollar esa investigación. ¿Es posible? ¿Tengo recursos? ¿Hay instrumentos que me permitan acceder? ¿Tengo los contactos para llegar a hacer eso? De eso depende, María Francisca. Puedes centrarlo en una ciudad, puedes centrarlo en el fútbol femenino universitario, puedes centrarlo en una región, como la región de Valparaíso, pero eso es una decisión que deben tomar en equipo, a sabiendas que tengan la posibilidad de acceder a la información y a los datos que le aporten los implicados en el estudio. ¿Ya? Así que trabajen en eso y si quieren en algún momento podemos hacer una reunión para poder ayudarle y poder orientarles en su trabajo. ¿Ya? Pero como primer trabajo de poner ideas sobre el tapete, me parece que, como les decía yo, entre 1 y 10 están como en el nivel 2, que va bien.
pero tienen que desarrollarlo más todavía. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta, María Francisca? Si se te ocurre alguna otra pregunta durante el periodo de nuestra sesión, me la envías por el chat, no hay problema. Bien, señorita. Ahora se cambió. Yasna. Cuéntenos, ¿en qué va? Nosotras, ahí está mi otra compañera Anaí, falta Brenda. Ya decidimos trabajar en cómo el nivel de satisfacción de la imagen corporal de las adolescentes entre 13 y... ¿Cuántos años eran, amiga? Como entre 12 y 16 años, si no me equivoco. ¿Cuánto afecta el nivel de satisfacción corporal, o sea, de satisfacción que tienen sobre su imagen corporal, eh, sobre la realización de actividad física de estas adolescentes en la ciudad de Valparaíso? Ya. Y esto lo habíamos centrado también, lo habíamos juntado con otra variable, que era el factor socioeconómico. Entonces pensábamos elegir 3 colegios de 3 sectores socioeconómicos diferentes para hacer las comparaciones ahí respectivas. Y así vamos más o menos. Ya, perfecto. Es decir, ¿cuánto afecta la autoimagen de las adolescentes en la decisión para hacer ejercicio físico? El cuánto afecta o el cómo afecta. No, ¿cuánto afecta? ¿Cuánto afecta? Bien. ¿Cómo van a medir el cuánto? El cuánto, encontramos algunos instrumentos para medir la imagen corporal. Ya. Y para medir los niveles de realización de actividad física, y aplicaríamos lo que ya sabemos, que es, no sé, cuánta es la cantidad de actividad física que se practica durante la semana, si es regular o no, y desde ahí sacar las distintas apreciaciones sobre si son sedentarias, inactivas, activas, y cómo eso se entremezcla con el mayor o menor nivel de satisfacción con la imagen. Perfecto. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuánto afecta? ¿Y Entonces, cuánto incide? ¿cómo van a medir el nivel de incidencia o el nivel de afectación? ¿Cómo lo van a medir? Por ejemplo, ¿existe una escala de 1 a 10? Ese es el instrumento que hay que buscar, porque ya está claro, está clara la otra parte del problema. De decir que hay personas que son obesas, qué sé yo, sobrepeso, en fin, todo eso ya está claro, pero eso ya está. Lo que ustedes van a cruzar es la autoimagen, van a medir autoimagen. Perfecto. Tienen la autoimagen y tienen la característica física por sobrepeso, por en fin. Entonces ahora les falta... Más que orientado, profe, al sobrepeso, porque el nivel de satisfacción con la imagen corporal varía, o sea, no necesariamente tiene que ver con, con el estado como de composición corporal de la persona. Entonces no íbamos a ligarlo por ese lado, sino como a modo de percepción personal desde el ámbito más psicológico. Perfecto. Y eso ligarlo con si soy muy activa o no físicamente, más que soy obesa o soy, no sé, estoy en el mejor momento de composición corporal. Entonces tú estás
haciendo una relación entre la percepción de la autoimagen corporal y la adhesión al ejercicio físico. ¿Por ahí va? Y lo que pensábamos hacer para poder decir cuánto incide es relacionar los dos datos, por ejemplo, que encontráramos, no sé, si hay mayor incidencia de que si yo tengo una imagen, o sea, una mala imagen corporal, si hay mayor incidencia en que eso en que yo me vuelva más inactiva físicamente, pensábamos hacer como esas comparaciones ahí a modo de conclusión y desde allí poder decir cuánto incide una cosa con la otra. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, ¿cuál es la relación entre la autoimagen corporal de jóvenes y adolescentes y la adhesión al ejercicio físico? Por ahí va la cosa, ¿ya? Lo cual me parece estupendo. Y además han encontrado documentos y qué sé yo. ¿Cuál sería el objetivo general de su estudio? El objetivo general, Anaí, no lo recuerdo de manera explícita, Yo pero tampoco. pero era como evidenciar cómo estos dos factores sí influyen, porque ya encontramos harta literatura ahí que avala que mientras peor se sientan como psicológicamente, las personas en cuanto a su físico es como mayor la incidencia de ser inactivas físicamente. Entonces, es como evidenciar este problema que es uno de los causantes del sedentarismo y de la inactividad física, pero que está ahí un poco oculto, como en cuanto a lo psicológico, porque en cuanto a las causas que explican el sedentarismo, hay mucho de, no sé, de contaminación, de sobrepoblación, infraestructura, pobreza, etcétera. Pero el ámbito psicológico está un poco dejado de lado y queríamos evidenciar la correlación de esas cosas. Perfecto. Entonces, el objetivo general es establecer la relación que hay entre no sé qué, determinar la relación entre una variable y la otra. ¿Mm? Y ahí tendrán que buscar los objetivos específicos. Entonces, el primer objetivo específico es que ustedes van a evaluar la autoimagen corporal, ¿no es cierto? El segundo objetivo específico sería evaluar la adhesión al ejercicio físico. Y creo que por ahí va el tema. Y por lo que veo ya tienen una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis, Anaí? Yasna, ¿cuál es la hipótesis? Todavía no la plasmamos en el documento. Pero Yasna ya la mencionó. Dijo, la hipótesis es, pero no lo dijo así en esas palabras. Entonces esa es la otra tarea. ¿Ya? La hipótesis sería señalar, es que creo que es difícil usar verbos como determinar o evidenciar, no sé, como para ser lo más certeras posible, pero creo que la hipótesis tiene que ver con la asociación que hacemos entre tener una baja imagen corporal con una alta incidencia de ser sedentaria o inactiva físicamente. ¿O no? Perfecto. Perfecto. Es decir, las personas que tienen una baja autoestima o baja autoimagen corporal se adhieren menos al ejercicio físico que las que tienen una buena autoimagen. Esa es como la conclusión a priori que tienen ustedes que la van a tener que poner a prueba. ¿Mm? Pero ese es el ejercicio. Entonces mañana hagan un pequeño PowerPoint donde aparezca básicamente la pregunta problema de investigación, objetivo general
objetivos específicos e hipótesis. ¿Ya? Y la hipótesis. Vamos a ver si hoy día alcanzamos a hablar algo sobre hipótesis o si no, mañana hablaremos sobre cómo se formula una hipótesis. ¿Ya? Pero me parece que va bien ese trabajo. Muy bien. ¿Qué más? Verónica. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿cómo va su trabajo? Bien, pero nos replanteamos el trabajo Ya, cuente. porque sentimos que no iba a ser más difícil quizá el llegar con los niños, entonces lo adaptamos a nuestra carrera a los estudiantes que están cursando el ramo de gimnasia, porque no iba a ser más fácil el análisis y poder hacer una encuesta y tenerlo como la estadística. Cuéntenos, ¿cuál es la pregunta problema? Ya, deme un segundo. Ya, la pregunta en problema era si es posible que a las mujeres se les haga más fácil aprender a hacer las distintas destrezas en gimnasia. Eso considerando que era un deporte para mujeres generalmente y también consume las distintas habilidades de las personas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener como objeto de investigación es analizar el desarrollo de las habilidades motrices durante la clase para así diferenciar cuáles se manifiestan mayormente en los distintos géneros. Y en eso vamos a identificar la elongación de los participantes de la clase y comparando la dificultad y cuán fácil se le hace un movimiento, en este caso al hombre y a la mujer. Ya. ¿Han pensado en algún movimiento en especial? Aún no. Claro, porque por ejemplo, hay tres tipos o cuatro, donde uno puede ver la diferencia de la historia personal, porque en la universidad ya llegan con 18, 19 años a la clase, ¿no es cierto? Y de ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, lo que se mide un poco ahí es la historia personal de las habilidades adquiridas en la etapa previa, ¿ah? La etapa De escolar, hecho, en la vida. Por ejemplo, yo sé que mañana ya tengo que subir a las personas a las vigas de equilibrio. Y ahí basta con verlos caminar y yo ya sé qué historia tienen. Segundo, mañana vamos a hacer algunas cosas en suspensión. yeah. Basta con ver cómo se suspenden las personas, cómo se cuelgan en buenas cuentas, y ya tenemos gran parte de la historia. Y otra parte de la historia se escribe, digo yo así como poéticamente, cuando las personas hacen rodadas hacia el lado, rodadas hacia adelante, rodadas hacia atrás. Y ahí se escribe gran parte de la historia. Y la otra es cuando tienen que hacer apoyos invertidos. Entonces, cuando yo veo ese cruce, digo, a esta persona no le va a costar aprender. Esta persona sí sabe, porque al verlo, y esta persona tiene un problema que aprendió mal o tiene temor. Entonces, ahí yo tengo como tres tipos de clasificaciones para... Y a veces, como ven ustedes, puede tener que ver con que sea hombre o que sea mujer. Pero otras veces no tiene que ver con eso, sino que más bien con la historia. Pero esas son De decisiones hecho, que tienen que revisar ustedes. profe, en ¿Sí? nuestra hipótesis nos planteamos, o sea, llegamos como a la conclusión sin investigar nada, que a las mujeres participantes y a algunos hombres que realizan artes marciales de la clase se les resultaba más fácil realizar la destreza. Claro, entonces ahí tienen que, por ejemplo, fijarse en estas conductas que te decía yo, conductas de equilibrio, conductas de suspensión, conductas de rodar y conductas de apoyo invertido. Entonces ahí ya tienes 4 tipos de conductas
que van más allá de la destreza o la acrobacia, porque a veces, por ejemplo, gente que no tiene problemas y que le gusta mucho, aprendió solito, solita, pero con una técnica pésima. Y otros que aprendieron con una muy buena técnica. Entonces, ambos no tienen problemas. Lo que pasa es que uno aprendió con la técnica correcta y otro aprendió así de manera empírica, como aprenden los chiquillos cuando hacen calistenia, que se enseñan entre ellos nomás. ¿Te fijas? Entonces, en la calistenia, los chiquillos y chiquillas se lesionan mucho los hombros, porque se enseñan uno a otro. Entonces, las preparaciones son inapropiadas, no tienen la paciencia, creen que pueden ir más rápido, en fin. Entonces, cuando uno aprende así, no tiene dificultades para aprender. Lo que pasa es que está aprendiendo mal, porque el que le está enseñando mal, le está enseñando mal el modelo. Y esa es la diferencia entre una persona que sabe lo que hay que enseñar y cómo enseñarla a una persona que no sabe cuál es el modelo adecuado, el modelo apropiado. ¿Ya? Así que ahí les falta una vuelta seria en el trabajo para poder, porque todo esto después hay que operacionalizarlo, porque no bastaría con encuestar a las personas, hay que ir a mirarlas, porque uno te puede decir, no, yo soy súper malo, y tú lo ves y no tiene ningún problema, pero él cree que lo hace mal. O otra persona puede decir, no, yo ni un problema, y tú lo ves y realmente tiene dificultad. Entonces esto hay que observarlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Verónica? Por ahora no, o sea, si nos puede recomendar algún paper o algún autor como para fundamentar bien en cuanto como a las diferencias que podemos notar o discriminar. Ya voy a buscar en mi poco tiempo a ver si encuentro algo, pero para mañana ya definan el problema, definan el objetivo general y definan dos objetivos específicos y una hipótesis. Y la Ya, o sea, que revisamos. eso lo tenemos, pero lo que le comentaba, más global, no tan específico como lo planteó usted ahora. Sí, ahora bien específico, Verónica, para ir Ya, apuntando rápidamente al tema, ¿ya? Porque de está bien acuerdo. el tema, yo diría que, como les decía adelante al grupo de la María Francisca, de 1 a 10, ellas estaban en 2, yo diría que ustedes están en 3. ¿Ah? Pero esto es parte del proceso, ¿ah? Así que no se preocupen, sino que ocúpense y avancen rápido, ¿ya? Ya, sí, igual como que cuesta un poco porque como que se cruza mucho lo que uno piensa Sí, con lo que realmente es. claro, claro. Entonces ahí hay que buscar un poco de información sobre eh, adquisición de habilidades gimnásticas. Ajá. Por ahí puede entrar a un buscador, ¿ya? O aprendizaje de habilidades gimnásticas. Por ahí podría entrar a un buscador si tienes tiempo, Verónica. Ya, ¿Ya? profe. Bien. Tamara, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe. ¿Cómo está su vida, su trabajo académico? Bien, yo estoy con la María Francisca y la Catalina. Sí, lo sé, porque tenía un gusto a fútbol, el trabajo. Oye, como esta clase está quedando grabada, yo la voy a subir a la aula para que la revise, porque el trabajo de ustedes fue el primero que revisamos hoy día en la mañana. ¿Ya? Sí, sí, alcancé a estar en algo. Ya, para que tome nota ahí. ¿Mm? Profe, ¿Sí? si uno se fija en el aspecto socioeconómico como tema general, o sea, tema principal, Muy bien. Claro, tienes que definir el contexto de lo socioeconómico para tu estudio.
Ya. Ya, porque, por ejemplo, voy a inventar. Determinar las diversas, o comparar la implementación deportiva y recintos que utilizan jugadoras de fútbol de diferente nivel socioeconómico. Y puedo comparar la liga de colegios particulares y una liga de colegios municipales, si es que existiera en el fútbol femenino. Y ahí ya tengo una comparación de aspectos socioeconómicos, ¿te fijas? Entonces tienes que ver cómo van a separar y determinar el nivel socioeconómico. Porque cuando una persona está en un colegio privado y otra está en un colegio público, uno dice, bueno, los de que están en el colegio público los padres tienen un ingreso per cápita menor a los que están en un colegio particular. Y esos datos se pueden encontrar. Y ahí ya tienes una diferencia en el nivel socioeconómico. Entonces, a lo mejor existen ligas que son más, que ocupan mejores recintos porque las que acceden ahí tienen mejor recursos socioeconómicos que otros que juegan en cancha de tierra. ¿Ya? Entonces, ahí hay que buscar cómo van a diferenciar el nivel socioeconómico. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Bien. Muy bien. Catalina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe, yo soy con la Tamara y la Fran. ¿Pudo atender todo? Sí, llegué medio tarde, pero igual ya me actualizaron mis compañeras de lo que había dicho antes. Ya, de todas maneras la clase va a quedar grabada en el e-aula. ¿Ah? Sí, muchas gracias. Así que ahí la revisan inmediatamente. Hugo, buen día. Hola, profe. ¿Sabe lo que estamos trabajando, Hugo, o no? ¿En qué etapa estamos? En la de escoger un tema y desarrollarlo. Estamos en un problema de investigación y plantear la pregunta problema de investigación, los objetivos de investigación y una hipótesis. ¿Usted ha trabajado algo en esas materias? La verdad es que no, profe. Ya. Recién esta semana yo creo que voy a empezarlo. Ya, porque ahí estamos contra el tiempo, porque en 2 semanas más tienen que entregar este primer trabajo, ¿ya? Así que revisa los videos que tenemos en el e-aula y cualquier cosa me consultas vía correo electrónico. Ahora vamos a hablar sobre lo que es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una posible respuesta a un estudio. Es una, pero mira lo que acaba de decir Verónica, súper interesante, que es una posible respuesta. Por lo tanto, una hipótesis no nace así espontáneamente, sino que una hipótesis es algo que debe ser posible. No puedo inventar una hipótesis de que si yo hago un programa de entrenamiento, los estudiantes del curso de investigación podrían saltar 1,5 metros de altura a pie juntos, ¿te fijas? ¿Por qué no es posible eso? Porque no existe evidencia científica histórica que diga que eso es posible. Entonces yo no puedo plantear una hipótesis imposible, sino que tengo que plantear una hipótesis posible. ¿Y cómo sé que esa hipótesis es posible? Verónica, tú que hiciste un buen planteamiento ahí del tema, ¿cómo sé yo
¿Están viendo en pantalla esto? ¿Cómo Sí. sabe uno que esa hipótesis es posible? ¿Sí? Porque es algo que cuando tú te planteas el problema, le das Ujú. como la posible respuesta, pero en base a tu experiencia, a lo que sabes, o lo poco o mucho que sabes, considerando esos factores, puedes llegar a esa conclusión. Pero lo ideal Verónica, es que durante el transcurso de la investigación se compruebe o se afirme esa respuesta. Verónica, lo que has dicho es casi perfecto. ¿Por qué es casi perfecto? Porque faltó lo siguiente, que no es solamente tu experiencia la que guía la respuesta, sino que también lo que han escrito otros autores. ¿Ya? Por ejemplo, tú que estás estudiando el tema de las habilidades gimnásticas, ¿tú crees que hay otros autores que ya han indagado sobre habilidades gimnásticas? Por supuesto que sí, y no creo que solo uno, más de uno. ¿No es cierto? Entonces, necesariamente tú tienes que revisar, por ejemplo, Ralph Wilkstrom, patrones motores de movimiento. Tienes que revisarlo para ver qué dice él de cómo se adquiere un movimiento elemental a un movimiento maduro, cómo va transitando eso. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú formulas una hipótesis, primero la hipótesis, como decías tú, es una afirmación, es decir, el investigador afirma tal cosa. Pero esa afirmación está relacionada al problema planteado, es la posible respuesta al problema planteado. Y lo otro muy importante es que a través del estudio nosotros tenemos que ver cómo vamos a verificar esa hipótesis. ¿Cómo la vamos a verificar la hipótesis? La vamos a verificar, por ejemplo, tú señalabas que en tu estudio querían encuestar a las personas y yo te sugería que en vez de encuestarlas fueran a observarlas. Entonces, de esa manera podemos hacer las dos cosas. Por un lado, confrontan lo que las personas responden y por otro lado, lo que las personas ejecutan. Y lo puedes ver. Y ahí tienes una mejor respuesta, una mejor comprobación a la hipótesis. Veamos algunas cosillas que nos van a permitir diseñar mejor una hipótesis. Profe, ¿cuándo ¿Sí? se entregaba este trabajo? Se ¿Ya terminado? se entregaba el próximo lunes, Ya. pero lo hemos desplazado para 2 lunes más. Déjame ver qué fecha es. Había que entregarlo el lunes 6 y ahora hay que entregarlo el lunes 13. ¿Ya? Completo, ¿cierto? Todo terminado. O una Hasta, parte. hasta a ver, revisemos lo que hay que entregar. Viene el contexto, la pregunta problema de investigación, los objetivos de investigación, la hipótesis y la delimitación del problema, que la vamos a ver ya a partir de mañana o pasado o algo así. Ah, ya. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, veamos aquí características de una hipótesis.
Aquí tenemos una hipótesis. Se desprende del problema, del planteamiento del problema. Por eso que el problema tiene que ser súper bueno, clarito, ¿ya? No muy extenso. ¿Ah? La pregunta, problema, investigación. La hipótesis es una explicación, es una respuesta que permite guiar el estudio, permite proporcionar explicaciones a lo que estamos estudiando y permite apoyar la teoría que está detrás de esto. Entonces, la teoría, por ejemplo, que plantean el grupo de Jasna, decía que las chiquillas porque creo que era básicamente femenino el trabajo, adolescentes, que tenían baja autoimagen, se adhieren poco al ejercicio físico. Esa es como la hipótesis. Hay que formularla y ya vamos a ver cómo se formula de mejor manera. Entonces, ¿qué tipos de hipótesis hay? Unas que describen. Por ejemplo, describen que las niñas que tienen baja autoestima van a hacer tal o cual cosa. O puede correlacionar. Existe una alta relación entre el nivel o calidad del fútbol femenino con el tipo de recinto donde juegan o con el nivel socioeconómico. ¿Te fijas? De las diferencias de grupo, las personas que practican fútbol de nivel socioeconómico, las personas de nivel socioeconómico de colegios públicos juegan en recintos de menos calidad que las que juegan fútbol en recintos privados, en colegios privados. Hay otras que dicen que si los alumnos que practican artes marciales tienen mejores habilidades gimnásticas cuando enfrentan el curso de gimnasia en la universidad. ¿Ah? Ahí hay una que es de carácter causal. Entonces, esto es normalmente donde nosotros nos vamos a desempeñar. Porque hay un curso que todavía no han hecho ustedes, que es un curso de estadística. Y un curso de estadística nos permite entrar a estimaciones estadísticas, es decir, el programa de entrenamiento de saltabilidad permite mejorar significativamente el salto alto a pie junto con una probabilidad del 0,05%. Y ahí ya tenemos que hacer estimaciones y cálculos estadísticos. Otros estudios estadísticos son los estudios de correlación. ¿Ya? Cuando dice que existe una correlación sobre 0,4 entre la movilidad articular del hombro y la edad de las personas. Entonces tendremos que medir gente de 20 años, de 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, medir la movilidad articular del hombro y después establecer la relación o la correlación. Y hay otro estudio que se llama de diferencia de medias, que es cuando comparamos dos grupos. Entonces, a un grupo le aplicamos un programa, por ejemplo, de enseñarle artes marciales, y a otro grupo no le enseñamos nada. Y después medimos las habilidades gimnásticas.
y podemos determinar a través de mediciones la diferencia de medias, de promedio, a través de estadísticas que se llaman de ANOVA, para poder determinar si efectivamente la hipótesis se cumple o no se cumple. Entonces, mañana, ya con la tarea que ustedes van a hacer, vamos a ver qué tipo de hipótesis es la que ustedes están desarrollando. Si es descriptiva, si es correlacional, de diferencia de grupos, si es causal, y también vamos a aprender a determinar la hipótesis nula que debe tener todo trabajo. Una hipótesis nula. No quiero avanzar más en la materia hasta que encuentre un pequeño documento que ustedes van a presentar mañana para que lo podamos discutir ya en vivo y poder ir haciéndole los ajustes necesarios, y mañana vamos a avanzar un poco más sobre hipótesis y sobre delimitación del problema. ¿Ya? La delimitación espacial y temporal. Señorita Anaí, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya. Señorita Tamara. No, profe, ninguna. Ya. Catalina. No, profe. Ya. Verónica. No, todo claro. O sea, con la acotación que me hizo antes, como que quedé más clara de lo que yo sabía. Ya. Bien. Verónica, avanza. Estáis trabajando mucho, mucho dinero. Es que Ya. los lujos no se pagan solos. Ah, sí, pues que tú eres una chica muy lujosa, eso es verdad. Yasna, ¿alguna pregunta? No por ahora, profe. Ya. Gracias. Hugo, ¿alguna pregunta? No, profe, que todo bien. Qué bueno, me alegro mucho.